A continuación vamos a dar paso al doctor Luis Enrique Gálvez, sus reflexiones sobre el 6 de junio. Doctor Luis Enrique, adelante. Bueno, este 6 de junio puede significar, como lo fue el 1 de junio, una fecha histórica si el partido conserva su independencia, si el partido se remonta a sus orígenes, si el partido vislumbra el futuro para el cual Belaúnde lo creó. Y entonces tenemos que respetar lo que somos, el gran partido de centro, como lo dijo Barnechea en la campaña pasada, ¿no? Ese gran partido que tiene una misión histórica de hacer profundos cambios en el país dentro de la democracia y de enfrentar a los grandes grupos de poder, ¿no? A esos poderes fácticos a los que Paniagua tanto atacaba y que los responsabilizaba de haber destruido las posibilidades de hacer una república realmente democrática, una república inclusiva para todos los peruanos y no solo para un pequeño grupo que disfruta de las gollerías que les da un gobierno que bajo el denominado sistema democrático lo que hace es repartir privilegios y no repartir recursos hacia donde deben destinarse. Se habla de la economía social de mercado que dice la Constitución, que la mantuvo como cliché Fujimori en una constitución autocrática, como la mencionó Paniagua, como la calificó Belaúnde, ahistórica, contraria a la evolución de las constituciones históricas, como también el propio Javier Alba lo señaló, indicando que de ninguna manera este país debería aceptar ese legado de una tiranía, como significó el gobierno de los Fujimori, y el haber instaurado un sistema de destrucción de organizaciones sociales y sobre todo de las organizaciones partidarias, atacando a la partidocracia como si fuera la responsable de los desastres que han habido en el país, cuando también Paniagua demostró que históricamente el país ha sido dominado por autocracias, con muy pocos regímenes democráticos y dentro de ellos menos aún regímenes de partidos democráticos, ¿no? Acción Popular es tal vez hoy el único partido que sobrevive, partido con ideología, con organización, con presencia en todo el territorio nacional, partido que hemos superado la generación de los fundadores y seguimos con nuestra inscripción. La han perdido el PPC, que era el gran partido de la socialdemocracia, el socialcristianismo, y el APRA, el gran partido de la socialdemocracia. ¿Qué ha quedado? Han quedado partidos que son vientres de alquiler, creados y constituidos por los propios grupos de poder para poder manejar sus candidaturas al gusto y placer del momento. ¿Y qué ha generado esa oligarquía contra la que se enfrentó el arquitecto Belaúnde en el año 56 para imponer su candidatura? Han venido dinamitando ese centro político y, como alguien ha dicho, es la oligarquía del Perú la que ha generado los grandes movimientos de izquierda que cada vez amenazan la democracia, donde un marxismo importado, como denunciaba Belaúnde, que trajo la violencia a nuestra patria pacífica, se cultiva en base a las medidas irracionales de los sectores oligárquicos que por mantenerse en sus privilegios no entienden que las demandas sociales tienen que canalizarse y que la corrupción es una manera de controlar la política, como lo he evidenciado todos estos clubes de la construcción, todas estas sobornos que han habido, porque se acusa al corrupto, al político que se vende, pero no se da cuenta que hay alguien que lo compra y que es lo que buscan, que salgan elegidos gente venal para poder comprarla y hacer del gobierno lo que quieren ellos y no lo que demandan los electores que los eligieron. En consecuencia, esta elección atacó fundamentalmente la posibilidad de que Johnny Lescano, candidato de centro, con ideas que equiparaban de alguna manera demandas populares, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo respetaba instituciones democráticas, pudiera surgir. Inicialmente el pueblo lo vio como una alternativa, y errores propios, obviamente, que no hay que negar que lo han habido, pero sobre todo un ataque a Malsalva, atacándolo deslealmente, ¿no?, tergiversando muchas de sus declaraciones, ¿no es cierto?, lograron acabar con la posibilidad de que un centro político pudiera llegar a la elección, dejándonos esta alternativa que alguien señala que es la alternativa del mal versus el mal, ¿no? Prácticamente no hay forma de querer salirse de este problema. Pero no es muy distinto a lo que nos puso la coyuntura mediática en el año 2011, cuando Humala pasa segunda vuelta también con Keiko Fujimori, y a Humala se le decía lo mismo, ¿no es cierto? Humala que tenía conexiones con el chavismo, Humala que defendía posiciones como la de su hermano Antauro, ¿no es cierto?, que no respetaba la democracia, un Humala que era admirador de Velasco
y que asumía que ese era el camino que el país necesitaba realizar, ¿no? Y frente a eso el partido tuvo que tomar una decisión en esos momentos. Tuvo que tomar la decisión de escoger unos y otros, y en un comité político Javier Díaz Orihuela insistió mucho en que había que apoyar a Keiko, ¿no? Y Sandro Mariátegui salió a defender que de ninguna manera se podía apoyar a Fujimori, sino que tenía que apoyarse a Humala. Y Díaz Orihuela dijo, pero ¿cómo tú, Sandro, que fuiste esposado y llevado preso por el velasquismo, por el velascato, puede pretender que alguien que admira a Velasco pueda llegar al gobierno? Y él le contestó, Velasco está muerto, Fujimori está vivo. Acabamos de salir de una dictadura de las más desleales que han habido para la patria con Fujimori y no podemos reivindicarla con su hija en el gobierno. Cualquiera que sea la salida tiene que ser para el cambio hacia adelante y no para retornar a ese pasado que tan difícil nos ha sido dejarlo ahí. Y por tanto, impulsó que el voto fuera por Humala y así llevó su ponencia al plenario, que finalmente, después de mucha discusión, acordó ese respaldo, ¿no? Y hubo lo que hubo. Sabemos los problemas y tenemos que asumir que no fue lo mejor tal vez para el país, pero tampoco fue lo peor que pudo haberle pasado si el fujimorismo nuevamente se hubiera instaurado. Porque se dice mucho de Chávez, pero aquí el que fue pionero en América sobre hacer los cambios a los Chávez fue Fujimori, que modificó la Constitución 1 y 2 veces para reelegirse. Y que si hubieran descuartizado a la Pinchi, igual que lo hicieron con Mariela Barreto, obviamente no hubiera salido ese video que hizo el principio del fin de esa dictadura. Y Fujimori, que tenía más del 50% de respaldo según todas las encuestas en ese momento y que había logrado la mayoría en la Cámara, en el Congreso, hubiera podido concluir su mandato de 5 años en 2006, intentado, por supuesto, otra reelección, alegando que había remanentes terroristas que vencer y que los partidos seguían socavando la democracia, ¿no es cierto? Y con el control de todos los medios de comunicación, Poder Judicial, Contraloría, Fiscalía, de Poder Electoral, absolutamente de todo, de los militares, y con todo el soborno que corría a todos los niveles, podía haber durado una vez más y no hubiera parado hasta dejar en una sucesión dinástica a su hija en el poder, porque la preparó para eso, haciendo a la primera dama y llevándola a todas las actuaciones oficiales, haciendo que incluso su jefe de inteligencia criara a sus hijos ahí en la propia salita del CIN, donde se hacían las reuniones del soborno, ahí los tenía también a los hijos jugando, y luego les pagó los estudios también desde un estado cuando él decía que solo ganaba 1.000 soles. Ese era el proyecto dinástico del fujimorismo que el propio fundador de Cambio 90, Andrés Rayardo, recusó en el Acuerdo Nacional, ¿no? Diciendo de que él no podía participar de esas proyecciones dinásticas cuando vino la candidatura de Keiko como una sucesora del fujimorismo. Un fujimorismo que no ha calado jamás a ser un partido, simplemente un clan que algunos califican como mestástico, porque a donde ingresa comienza a reproducirse. Y así lo hizo cuando tuvo la mayoría hace poquito nomás en el Congreso, el año 2016 al 2019, donde ahí hizo todo lo posible para destruir cualquier otra alternativa democrática y pretender consolidarse, copando los cargos políticos del país, socavando, logrando que un presidente renunciara, imponiendo a un vicepresidente a través de los pactos más traicioneros que puede existir, para finalmente también tener ellos que ser disueltos por este presidente traidor y corrupto como Vizcarra. Ha generado pues el fujimorismo todos los males, y el fujimorismo no puede ser solución democrática ni de libertad cuando es el autor de los mayores despropósitos contra la democracia y la libertad que ha tenido nuestra patria en los últimos años. En consecuencia, defender hoy día que es esa solución no da para nada. Y hablar que defiende la economía, porque se dice, bueno, democráticamente puede no ser de repente seguro, pero por lo menos va a mantener el mercado. Eso no es cierto. El fujimorismo jamás propugnó la competitividad del mercado, del libre mercado, ni de la economía social de mercado. Nunca hizo las reformas de segunda y tercera generación necesarias después de que dio el golpe de Estado. Claro, dio el shock para la estabilidad, comenzó a privatizar, pero después dio el golpe para entrar en una autocracia y nunca hizo reforma de compatibilidad, sino creó el más puro mercantilismo. Para poder tener poder económico y crecer las empresas, tenía uno que someterse al Estado, y crecía la empresa que tenía los privilegios del Estado. No había la posibilidad de hacer negocios si no se estaba bien con un gobierno que tenía manejado a través de la corrupción absolutamente todo. En consecuencia, aquí no ha habido economía social de mercado,
Y es más, los grupos de poder tampoco han permitido que lo hubiera en los últimos 20 años, porque han mantenido el control a través de oligopolios y monopolios, a través de la puerta giratoria que lleva a los ejecutivos de las empresas, a los organismos de control, a evitar que se tomen medidas de control para que las economías de mercado funcionen. Porque en ninguna parte la economía de mercado funciona porque se deja suelto el mercado, sino porque el Estado actúa como árbitro para asegurar que no haya abusos. Y eso no se ha dado acá. Habrá que repetir nuevamente, además, qué fue el Club de la Construcción y tantos otros grupos y monopolios y oligopolios que han evidenciado cómo han manejado los poderes. La banca, que tiene los intereses más caros, solamente por el hecho de que hay mucha morosidad porque nunca se dan el trabajo de hacer una verdadera selección de los deudores. Reparten los créditos y, por supuesto, como son altas tasas, no les importa que algunos no paguen. Eso es lo que ha pasado en un país en el cual no ha habido una economía social de mercado, ni ha habido la democracia ni la libertad. Y es lo que nosotros queremos en Acción Popular. Por el otro lado, tenemos algo que tampoco es un partido político. Se dice marxista-leninista, Perú Libre, pero no es más que un vientre de alquiler. ¿A quién postularon en la última elección a la alcaldía de Lima? A Ricardo Belmont Casinelli. Y llevaron de primer regidor a Carlos Granda, que fue regidor conmigo y que de comunista no tiene nada tampoco. ¿Por qué? Porque lo que les interesaba era hacer marketing, venderse, captar recursos, mantener la inscripción. No se imaginaron que con este candidato Castillo, que nacen del sindicalismo, podrían llegar a tener una segunda vuelta. Y hoy los menos interesados en que gane son los marxistas-leninistas, porque el marxismo-leninismo lo que busca es acrecentar las contradicciones del sistema democrático burgués para tomar el poder después de que se destruya el sistema democrático. El solo hecho de que Castillo, sindicalista, que siempre ha buscado las negociaciones para obtener lo mejor para sus bases sindicales, que es el mecanismo sindical, que no es lo mismo que un marxismo-leninismo, no puede significar otra cosa que van a tener un conflicto. Y por supuesto que vamos a vivir época muy difícil después del 28 de julio, si gana también este grumimiento, porque va a haber ese conflicto entre los dirigentes de su partido y lo que quiere armar este señor, con toda la confusión que pueda tener, pero que quiere armar algo que significa una economía popular de mercado, según la llama él, por no usar social de mercado, pero lo que busca es un crecimiento endógeno, cambiar el modelo económico. A lo que también Acción Popular ha planteado con Valentín Paniagua, cambiar el modelo económico, y también lo planteó Barnechea en la campaña del 2016, cambiar el modelo económico significa salir de este modelo primario exportador, no salir de un sistema capitalista con economía social de mercado, sino del modelo primario exportador, que significa vivir de las materias primas, que como recordarán señalé también que es de lo que ha vivido la oligarquía durante muchos años. El modelo primario exportador, que significa una gran rentabilidad para unas inversiones de capital que generan poco empleo y que se pretende que el empleo colateral que se genera debe ser suficiente y que la culpa de que no lleguen los recursos son de la mala gestión del Estado, como si el Estado no fuera consecuencia de ese desbalance que hay entre el control de la gran inversión que se realiza con la alta rentabilidad que obtiene frente a los recursos con que el Estado cuenta para hacer el control de las calidades del trabajo. Y por eso la decepción de la gente que no cree en estudios de impacto ambiental, porque dice que son hechos a la medida de los intereses de quienes pretenden explotar, y tenemos parámetros que no son necesariamente los internacionales. Entonces, el partido no puede decir estoy defendiendo el modelo económico, porque el partido siempre ha querido cambiar ese modelo económico y para eso instauró toda esa economía de crecimiento endógeno, que significa crear las fuentes de comunicación, de recursos, mediante una red de productores que pueden salir de los pueblos del interior del país y no solo basarnos en una gran actividad industrial, sino también en una pequeña actividad artesanal, agricultura y de campo, porque tenemos que entender que el territorio del país es todo, no solamente los principales 20 conglomerados en los cuales está el 80 o 90% de la población. Entonces, el partido tiene una posición muy distinta a la del fujimorismo, como también distinta a la del Perú 21, pero no por eso tenemos que poder caer en esta segunda vuelta e ir en contra de lo que postulamos. Hemos dicho, libertad para nuestros militantes para que vean cuál es la mejor opción. Algunos creerán que la mejor opción es la de Fujimori. Espero que lo sea por el bien del país y no por defender intereses personales. Al igual que aquellos que digan la mejor opción para mí es Castillo.
significará que ellos creen que Castillo podrá realizar un gobierno aceptablemente dentro de los parámetros de nuestro régimen democrático y que genere un crecimiento económico. No porque crea que es una venganza, que es una acción rencorosa. Entonces, acusar unos a otros dentro del partido porque han escogido dentro de la libertad votar por un candidato, votar por otro o no votar por ninguno, atenta contra la esencia de lo que es nuestra organización política y caemos en juego de la oligarquía que quiere petardear a este partido de centro que va hacia adelante, porque es lo que quieren destruirnos y nos han querido destruir desde siempre. Belaúnde devolvió los medios de comunicación a sus propietarios y ha conseguido que esos medios de comunicación estén permanentemente atacándonos en todas las campañas, como lo hicieron con Paniagua, como lo hicieron con Barnechea, como lo han hecho con Lescano, porque no quieren que surja un partido que todavía conserve en sus venas ese deseo de hacer cambios y de no gobernar para ellos, sino gobernar para el pueblo, que es nuestra misión. Entonces, no caigamos en ese juego, no repitamos el discurso, este discurso maniqueo, se habla del terruqueo, ¿no es cierto? Se habla del terrorismo económico que se está realizando, porque ahora es el alarmismo, ese pánico financiero que se quiere generar también, es como la profecía autoanunciada, ¿no? Todavía no hay un resultado de la elección, pero ya se dice lo mal que nos va a ir. ¿Por qué no se ha acercado el empresariado a ambos grupos y decidir cómo actuar con unos y con otros? Escuchaba una periodista, no recuerdo ahora bien su nombre, pero le decía eso a Ricardo Márquez, que representa a los empresarios. ¿Por qué ustedes le plantean una serie de reformas a lo que tiene que hacer Fujimori y no le piden lo mismo a Castillo? ¿Por qué dan por cierto que su única solución es que salga Fujimori? ¿Por qué no piensan cómo vivirán con Castillo? Finalmente, en el Velasquismo hubieron muchos empresarios que también estuvieron actuando y se hicieron fortunas. El Banco de Crédito surge justamente ese entonces, y hoy el Banco de Crédito, que lidera lo que es el grupo de banca, es financista reconocido, autoconfeso, de una de las candidaturas. La otra es su enemigo. ¿No están generando así? Yo sí espero realmente que si sale elegido Pedro Castillo, tenga ese corazón que dice tener realmente de perdón, porque con tanta ofensa que ha recibido, uno lo que temería es que el rencor pudiera liderar sus acciones. Finalmente, él va a ser el presidente y él tendrá que tomar decisiones y, como dicen, una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. Una vez sentado en Palacio, no va a poder hacer todo lo que podría soñar que se puede hacer, pero hará las cosas conforme se puedan hacer en la orientación que quiera darle, y habría que pensar en ayudarlo, no como algunos que me dicen, si sale elegido él, va a haber un golpe militar de inmediato. Qué fácil, ¿no? Los golpes acaban con cualquier alternancia democrática. ¿Por qué dicen en el Perú no puede haber lo que hay en otros países? No somos Chile, donde pudo gobernar la izquierda y gobernó después la derecha y probablemente vuelva a gobernar la izquierda. No somos el Uruguay, donde la izquierda no significó ningún destrozo generalizado, ¿no? No es como el Ecuador, que ha podido elegir de derecha, después de izquierda, o como la Bolivia, que ha tenido un modelo más o menos alternado, ¿no? Tienen que pensar siempre solo y solo va a ser esto, como lo que es Venezuela, ¿no es cierto? Nos vamos a ir al infierno siempre. Y hablando de infierno, he metido hasta la Iglesia Católica a hablar de pecado por votar por un candidato o por otro, ¿no? Ahora resulta que a pesar de que sea católico el candidato presidencial, resulta que es pecador porque se postuló por un partido que habla de marxista-leninismo, ¿no? Y yo le digo a todos a todos aquellos que están en los sindicatos, en la CGTP, en el SUTEP, no son sus organizaciones marxistas-leninistas, entonces ya no podría uno organizarse a nivel de ningún gremio porque también estaría pecando. Me hace recordar a cómo se inició la guerra civil española, ¿no? En la que se satanizó de tal manera algunos extremos que se llegaron a generar después las acciones justamente no deseadas. O como la Italia de Mussolini, que respaldada por la Iglesia para enfrentar al comunismo, terminó cayendo en las garras del nazismo alemán, ¿no es cierto?, que lo destruyó finalmente. Hay que tener mucho cuidado en radicalizarse. Aceptemos que como partidos somos moderados, estamos en el centro, que no nos arrastren. Y repito aquí, mi felicitación a todos los militantes, aquel que esté convencido de que Keiko será lo mejor para el país y aquel que esté convencido de que Castillo será lo mejor para el país. Y aquellos que crean que no votar por ni uno ni otro es lo mejor que pueden hacer, porque como se ha dicho también, el partido será guardián al futuro de luchar como ha luchado con todas las dictaduras, con la dictadura de Velasco,
y con la dictadura de Fujimori para recuperar la democracia si cualquiera de ellos dos intenta de cualquier manera otra vez llevarnos a caminos no deseados. Hagamos del Perú una república y la única manera es aceptar que hay ideas distintas y que los que un día gobiernan, el otro día son gobernados. Gracias.